Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales, análisis, conceptos de las diferentes materias, civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de charla jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales, análisis, conceptos de las diferentes materias, civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de charla jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales, análisis, conceptos de las diferentes materias, civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de charla jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales, análisis, conceptos de las diferentes materias, civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de charla jurídica podrás encontrar al sintonizarnos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que estamos hoy en charla jurídica 2025. Un placer para nosotros aquí en el Centro Universitario Trilingüe tener como invitada a la licenciada Nayeli Gabriela Alvarado Chavarría, que nos viene a hablar del tema acuerdos reparatorios y sus medios de impugnación. La licenciada Nayeli es actualmente funcionaria estatal. Licenciada Nayeli, bienvenida. Gracias. Gusto tenerte aquí y que nos haya aceptado la invitación aquí en Charla Jurídica. Decirte que es tu casa. Te agradezco por haber tomado de tu tiempo. Yo sé que estás bien ocupada todos los días en que nos compartas el día de hoy algunos consejos jurídicos para todos los que nosotros nos dedicamos, pues en este caso, al tema de la litigación en materia penal y pues para todos los alumnos que están ahorita ya conectados en esta página de internet, decirle aquí a todos los compañeros que la licenciada Nayeli Gabriela Alvarado Chavarría es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y desde el 2011 pues es funcionaria estatal adscrita a la Fiscalía General del Estado de Durango y pues con una amplia trayectoria ahí durante varios puestos. Actualmente es la subdirectora en el puesto de Justicia Penal Restaurativa y sobre todo una persona de muy buena calidad humana, licenciada. Gracias. Háblanos un poquito ahí del tema de los acuerdos reparatorios, licenciada. Primero agradecerte, me da gusto saludarte, Lic David. Y pues sí, ya llevamos un tiempo ahí en justicia restaurativa, promoviendo la justicia de la paz. Nos dedicamos a hacer acuerdos reparatorios, nosotros en etapa de investigación y también los que en su oportunidad nos deriva el juez. Pues el acuerdo reparatorio, definirlo como aquel convenio que hace la víctima y el imputado, que una vez que está aprobado por el Ministerio Público o por el juez, tiene como efecto la extinción de la acción penal. Él termina ahí la carpeta. Ahora que hablas del tema de que ya tienes bastante tiempo ahí, pues no se hace para ti mecanizado, porque yo sé que día a día se plantean ahí en la unidad diferentes temas de acuerdos reparatorios. No todos son iguales, sino tienen sus vicisitudes, algunos detalles diferentes, pero en específico un acuerdo reparatorio.
en las que tienes tú de mayor nivel o de mayor contundencia ahí, ¿cuál sería, licenciada? Y en este caso, ¿cuáles son aquellos que pueden llevar ahí en la mesa de justicia restaurativa a tener esa salida alterna? Sí, bueno, efectivamente, como lo sabes, no todos los delitos se pueden ver con nosotros. Nos marca el Código Nacional que los delitos que se pueden ver son los culposos, los patrimoniales cometidos sin violencia y los delitos de querella. Mencionar que en estos delitos no importa la cuantía. Los que más vemos en general son amenazas, lesiones, abusos de confianza y homicidios culposos. Sí, es culposo. Aquí en la región es bastante común. La Sí. verdad es que nos toca ver el tema de muchos accidentes. En específico, en el tema de los acuerdos reparatorios, también nos hablaba diferentes conferencistas el artículo 20 bis, por delitos de querella Ujú. necesaria, que es en el catálogo del Código Penal del Estado el que pudiera dar pauta para que pudiera establecerse un acuerdo reparatorio con ustedes. Sí, y es amplio porque luego pensamos solamente no las amenazas o las lesiones simples, pero va desde el abuso sexual, inclusive vemos por ahí algunos delitos de los médicos cuando no realizan bien su práctica, sí los hemos visto, fraudes, abusos de confianza, robo que no sea con violencia, inclusive de vehículo. Sí, de los que personas que nos siguen ahorita ahí en la página de Facebook y nos siguen para el día de hoy estar en esta charla jurídica, es importante que tengamos ahí a la mano el Código Penal para el Estado de Durango, en específico el Código Nacional de Procedimientos Penales, y hoy también estaremos hablando con la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. ¿Correcto, licenciada? Sería la guía para el día de hoy. Sí, de hecho es la ley que nos marca el actuar de los facilitadores. Es importante que sepan que en materia penal existe esta ley en específico. Hay ley nacional para los centros de justicia alternativa, los cuales marcan cuál es su actuar, pero esta ley nacional se creó específicamente para las direcciones de justicia restaurativa en materia penal y esa es pues nuestra guía jurídica. Que nos da vida ahí en todos los días de la actividad diaria. Así es. Los facilitadores, licenciada, ese vocablo, ¿a qué le llamamos? A aquel licenciado en Derecho o aquel psicólogo, así marca la ley que debe ser cualquier profesionista que sea afín, no lo marca exclusivamente para los abogados, puede ser inclusive un trabajador social el que esté fungiendo como facilitador y es aquella persona que lleva a cabo la sesión de mediación, de conciliación, la junta restaurativa y que ayuda a las partes a alcanzar el acuerdo reparatorio. En específico, entonces es importante que nosotros cuando acudimos con ustedes, y vemos que está con nosotros como facilitador una persona que a lo mejor no nos habíamos, topado en la calle y sabemos que no es licenciado en Derecho, es importante que, como tú lo mencionas, pero es afín y además ya tiene la especialización en este tipo de mecanismos alternativos. Sí, mira, los facilitadores tienen que estar en constante capacitación. De hecho, la ley así lo marca. Para la permanencia de facilitador necesitas tener una certificación. Esa certificación se renueva cada 3 años. Entonces, sí es importante para tu audiencia, que son la mayoría abogados y algunos litigantes, que sepan que sí, el día que entren a una subdirección no van a encontrar siempre un abogado. Correcto. Puede ser un facilitador que sea psicólogo y dista mucho la sesión que lleva un abogado de un psicólogo. Inclusive sí nos han dicho, oiga, pues es que es más emocional, es distinta. Pues sí, así, esa es la idea, ¿verdad? Pero para entrar en materia y Sí, ponerle ahora sí que sabor a esta charla jurídica, yo como participante, ¿está bien la palabra? sí, interviene. Participante de un proceso de acuerdo reparatorio, siendo abogado, ¿puedo cuestionar al facilitador si cuenta con su especialización? Sí, claro. Siempre tiene que tener la certificación que inclusive pues está en una página oficial, ¿verdad? Donde estamos todos los facilitadores a nivel nacional. Es lo mismo que una cédula. Cuando tú la buscas, el facilitador tiene que estar registrado. Si no lo está, pues ahí está fungiendo una actividad que no debe. Licenciada, el primer consejo jurídico, o el primer tip ahorita para la audiencia, ¿dónde puedo encontrar qué página? Este 20 y 21 de junio, el Congreso Multidisciplinario CUT Educa 2025 te trae una experiencia única de aprendizaje.
inspiración y networking. Y como gran invitado especial, Farid Diek, emprendedor, conferencista. Porque nosotros no lo sabíamos y entonces a Steve, en específico, entonces le pones en Google facilitadores certificados a nivel nacional y ahí te Ahí te aparece aparece. Ujú. y se va actualizando de manera continua. Sí, cada 3 años se actualiza y ya te va diciendo, este es facilitador de la Ciudad de México, este es de Durango, que todos podemos fungir en cualquier parte del país, pero sí aparece igual que un registro de cédula. Oye, para seguir ese tema, otra pregunta. Nosotros como litigantes, regularmente visitamos también diferentes dependencias en razón del artículo 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice que el Ministerio Público está obligado a revisar si el imputado pues tiene una o no salidas alternas o una suspensión condicional del proceso. Acudimos para solicitar esa información a esta Subdirección de Justicia Penal Restaurativa y la pregunta sería, ¿ustedes tienen un sistema a nivel local, estatal, nacional para poder identificar si uno o determinado ciudadano ya tiene un registro? Sí, hay un sistema que se llama SISEM, en el cual todos los facilitadores del país tenemos que subir cuando una persona hace acuerdo reparatorio, que es el registro que nos obliga el Código Nacional a tener de las salidas alternas. Este sistema se alimenta con cada facilitador que sube al sistema y le genera un número único nacional. Entonces, cada expediente lo tiene. Cuando ustedes solicitan esta carta, nosotros por eso le solicitamos a los abogados que sean específicos en cuanto a la CURP o una identificación, Ok. porque podemos saber que pues Juan Pérez hay muchos en el país. Entonces, para saber que específicamente estamos hablando de esa persona, porque la carta que nosotros expedimos pues es importante para ustedes hasta para llevarse un procedimiento abreviado, una suspensión, y tenemos que sacarla de ese sistema. Ok, entonces el requisito para que te pueda dar respuesta la funcionaria, en específico aquí en su Dirección de Justicia Penal Restaurativa o otras dependencias, identificar plenamente a quien lo está solicitando puede ser a través de la CURP. Sí, así es. Ok. ¿Qué otro requisito aquí en el estado se necesita para poder tener respuesta de esa carta? Es únicamente eso, lo hacen por escrito, lo presentan, si no es la CURP, porque sabemos que hay personas que luego tienen inconveniente en los trámites que realizan, puede ser la fecha de nacimiento, lo más específico, en dónde nació, datos de la persona para poderlo localizar y ya lo presentan y al día siguiente, más tardar, tenemos nosotros las contestaciones. Entonces no te tardas los 3 días. No, Oiga, licenciada, ¿y necesita ir fundamentado el escrito o es un escrito libre solamente solicitando o pidiendo la información de que si tiene o no alguna salida alterna? no ocupa ir fundamentado. Obviamente, conforme al 8 constitucional, todos tenemos derecho a hacer una petición pacífica y a que se nos conteste. Entonces puede hacerlo cualquier ciudadano, inclusive a mano, y ponerle ahí su firma. Muy bien. Tomando en cuenta que estamos en un tema en vivo, hay algunos comentarios que se van, incorporando a esta charla jurídica y si tú me lo permites, vamos a ir haciendo ahí unas preguntitas de nuestro público, Sí, claro. para poder ahí tener interacción con el mismo. Y la primera pregunta que viene aquí en relación a esta plática, y pues ahora sí que tomando el hilo de la charla es si el facilitador puede realizar actos de investigación dentro del expediente que se tiene ahí en Justicia Penal Restaurativa. Mira, la Ley Nacional de Mecanismos dice que una vez que derivan el expediente a restaurativa, deben de haberse realizado las diligencias mínimo inaplazables. Ok. Entonces, el facilitador como tal no puede realizar actos de investigación. ¿Qué sucedió? Que, por ejemplo, en los partes de accidente, donde es un delito culposo y dicen, bueno, entonces cabe en un mecanismo alterno, inclusive las partes ya se les preguntó y de viva voz voluntariamente dicen que sí quieren pasar a restaurativa, pero no se cuenta con un dictamen de evaluación, no se cuenta con un dictamen de causalidad, o por ejemplo las aseguradoras dicen que yo lo requiero para generar el pago aun y cuando mi asegurado pues manifiesta que tiene la responsabilidad. Entonces existimos los subdirectores y en este caso el director de Justicia Restaurativa, los cuales tenemos carácter de agente del Ministerio Público, pero no quiere decir que recibimos testigos ni que hacemos actos de investigación fuera de, sino que solamente son diligencias
diligencias inaplazables, como por ejemplo, pues la evaluación de un vehículo, fotografías del mismo. ¿Para qué? Para que nos puedan ayudar que al momento de la sesión podamos darles a las partes cómo pueden solucionar ese conflicto. Una pauta, una Ajá, base. sí, exactamente. Nos ha pasado en asuntos en donde dicen, bueno, ya se pusieron de acuerdo, ya dijo que se iba a pagar, ya dijo que acepta la responsabilidad, pero es de cumplimiento diferido y no sabemos si efectivamente se va a cumplimentar o no. Y si yo dejo salir así los vehículos sin tomarle una secuencia fotográfica o mínimo una evaluación, si se incumplimenta, el Ministerio Público no va a tener las herramientas para judicializarlo. Entonces, ese tipo de diligencias sí las realiza el subdirector con su carácter de agente del Ministerio Público, pero de ahí en más, testigos, desahogar otras cosas, no se realiza. Ok, entonces nos queda claro la respuesta y pues nos da pauta para que antes de que derivemos un expediente a justicia penal restaurativa o a un acuerdo reparatorio, sí pedirle al Ministerio Público que está conociendo de la carpeta que tenga esas diligencias inaplazables o base que nos darían pauta para poder realizar ese acuerdo reparatorio. Sí, y sobre todo porque recuerda que el tiempo que se substancia el mecanismo alterno, se interrumpe la prescripción y el Ministerio Público tiene la obligación de derivar la carpeta, entonces ya no puede hacer diligencias. Claro. Entonces, como abogado sí sería importante que le digan, bueno, a mí no me desahoga esto, quiero hacer un acuerdo reparatorio, pero quiero que quede en la carpeta de Previo a que me lo investigación, mandes, pues previo a que me lo solicita aunque mandes. sea la evaluación de los daños de la víctima Ajá. para que pueda él tener una base de lo que le van a ofrecer. Sí, claro, recábame un testigo que yo sé que probablemente una entrevista que no voy a poder encontrar ya pasando el tiempo. ¿Qué pasa si en el expediente de justicia penal restaurativa la facilitadora realiza un acto de investigación consistente en recibir la testimonial de uno de los involucrados, o un participante? Vamos a poner como ejemplo, como dices que tienes muchos tipo de accidentes, un delito de homicidio culposo y que en la carpeta de investigación no se desarrolló un dictamen de causa, no tiene dictamen de evaluación de daños y no está determinada quién es el responsable. ¿El facilitador puede recabar una testimonial y tiene validez? No, no tiene validez e inclusive ahí incurre en una responsabilidad en el facilitador. Tiene también la ley nacional le marca cuáles son sus obligaciones y eso va por demás que está equivocado, que está excediéndose de la función que le corresponde. Ok, es muy bien, Nancy. Entonces, háblame un poquito acerca de los principios que rigen en esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Bueno, mira, los principios están en el artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanismos y nos enumera, por ejemplo, la voluntariedad, la confidencialidad, la legalidad. Entonces, es importante, nosotros siempre que tomamos cursos decimos que ningún principio está por encima de otro, Ok. porque muchas de las veces los abogados e incluso el Ministerio Público dicen, no, pues que es voluntad de las partes y tiene que establecerse tal y cual, así se convinieron, así es. Pero, por ejemplo, tenemos asuntos en los que dices, bueno, a ver, en esta carpeta de investigación tú me estás diciendo que a una ofendida de un delito de homicidio culposo de 1.350.000 que establece la ley, le quieres dar 10,000 pesos. Sí. Y yo estoy viendo que la verdad sí tiene solvencia, o yo estoy viendo que inclusive se trata de menores a quien va a ir esta reparación del daño, pues obviamente no es legal, no es proporcional. Ah. O aquella gente que dice, no, pues yo le voy a dar, es un robo de vehículo y aparte de entregarle un vehículo, pues yo le voy a dar otros 2 vehículos y le voy a dar una cantidad en efectivo. Pues no es proporcional. Entonces ahí es cuando nosotros velamos que los principios no solamente la voluntariedad lo rige, sino que tiene que ser acompañado de la legalidad. ¿Qué sucede? Que aquellos compañeros facilitadores, como te comento, que no son licenciados en Derecho, tienen por ahí la aprobación del subdirector, que tiene que ser abogado, el cual va a checar que el acuerdo reparatorio esté siendo legal y esté siendo proporcional. ¿Por qué? Porque en mecanismos alternos específicos de restaurativa, a diferente del CEJA,
En el CEJA dicen, pues estamos en igualdad de condiciones y todos son iguales. Nosotros en restaurativa siempre decimos, la mesa no está pareja para nosotros. O sea, nosotros no le podemos decir a una víctima, oblíguese a algo, porque o usted tuvo responsabilidad de que la robaran o la asaltaran. Pues claro que no, hay que hablarle a la gente como es. Hay una víctima y hay un responsable, y dentro de ese marco, con esos principios que nos marca, nosotros vamos a celebrar un acuerdo reparatorio, no por encima de la ley, aunque sea voluntad de las partes. Tomando en cuenta ese dato que nos das, entonces eso sería un motivo para poder impugnar un acuerdo reparatorio que no es proporcional. Sí, claro. Sí, por ejemplo, si en el acuerdo reparatorio tú obligas a una persona a entregar una cantidad mayor, inclusive que la reparación del daño que se establece en la carpeta, o a contraer obligaciones que no son jurídicamente correctas, digamos, que tengas un delito de amenazas o de lesiones, y tú ahí metas obligaciones familiares, alimentarias, cosas que no deben de ser, que no van en tu materia, ese es motivo para que tú impugnes y carezca de nulidad del acuerdo reparatorio. Ok. Este, ahí el ejemplo que nos das de que se establezca una cantidad mayor a la que vamos a pensar que se señala en la evaluación. Ujú. Pero aún así, al hacerle del conocimiento el facilitador a una de las partes, en este caso al que pudiera considerarse responsable, que no tiene por qué pagar esa cantidad porque hay una base y él así lo quiere, se establece algo para que se pueda proteger ese acuerdo. Sí, también depende de las cantidades, porque muchas veces dices, bueno, la evaluación salió en 20,000 pesos, ¿no? Sí, Y lo que está pretendiendo pagar son 28,000. ok, ¿A qué le suma esos 8,000? Bueno, pues la verdad es que el mecánico dista mucho de lo que el perito está diciendo. O el perito me está evaluando un daño estético, pero no me está evaluando uno mecánico. ok. Y es ahí donde el facilitador dice, bueno, a ver, tráiganme cuál es su cotización. Si está acorde y la otra parte quiere, se puede establecer así y se deja en la cláusula, que aun y cuando es del conocimiento del responsable que la evaluación emitida por la fiscalía sale en 20,000 pesos, es su voluntad de dar 28,000. Sin embargo, no que sea totalmente desproporcional, o sea, no es Ok. decir, salió la evaluación en 20,000 y le estamos poniendo que le va a dar 148,000 pesos, oye, pues Sí, ¿de ya dónde lo dista, está ya sacando? dista. Ujú. Bueno, ahí de comentarle que ya usted habla también como perito, ya sé por qué, licenciada. Ah, ya. Oye, licenciada Nayeli, entonces, para irnos al tema de los medios de impugnación, Ujú. y que yo sé que es vasto el tema de los acuerdos reparatorios y las salidas alternas, pero creo que nos va quedando claro todos estos tips que nos van dando. ¿Cómo le puedo hacer como interviniente, para poder realizar esa petición de impugnar ese acuerdo reparatorio que bajo mis pensamientos, bases legales, fundamentos, los principios, es para mí que me duelo de ese convenio? Mira, el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales marca que son 5 días después de la firma del acuerdo en el que las partes pueden ir a solicitar con el juez de Para control. que nos sigan ahí, perdón que te interrumpa, en la página es artículo 190 del Código Nacional de Código Procedimientos. Nacional de Procedimientos Penales y ver si estamos ahí las personas que están conectadas que nos sigan ahí en el 190. Adelante, Sí, licenciado. Compartimos el link. Excelente. sí, Ahí gracias. aquí los amigos de Digitalizarte nos están ayudando con Eficientes. ese tema. Gracias. Bueno, te comentaba, tienen una vez que firman el acuerdo 5 días para acudir ante el juez de control y decir, ¿sabes qué? Siempre no estoy de acuerdo, considero que se llevó de manera desproporcional. Te Ok. comento, en el estado de Durango, nosotros tuvimos una intervención así, en el cual nos cita el juez y también tomó en cuenta el artículo 258. Si bien habla nada más del archivo y de los criterios de oportunidad, el juez también dio por ahí, como era una determinación del Ministerio Público, una omisión, 10 días, que es lo que marca ese artículo. Entonces, tuvimos la audiencia y ahí se celebra y dicen, bueno, yo considero que el facilitador no se apegó a los principios, ¿verdad? E inclusive considero que no me explicó los alcances del acuerdo reparatorio. Y ese es el medio de impugnación que tienen e inclusive el amparo indirecto.
Ok, entonces, el artículo 190 habla de los 5 días que tiene el interviniente para ir directamente ante el juez de control para que revise si el acuerdo reparatorio cumple los requisitos. Sí, Pero en el caso de que se nos hayan pasado a los intervinientes los 5 días, entonces podemos hacer uso de el auxilio judicial, el control judicial denominado en el 258, así es. que si bien es cierto, parafraseando lo que dices, solamente maneja tres hipótesis el 258, también lo cierto es que habla de omisiones de la autoridad y de ahí pudiéramos nosotros tomar. Entonces ese sería para nosotros otro consejo, Sí. licenciado. Es importante para nosotros los que también litigamos el tema ese que ahí es una ventanita jurídica para poder hacer uso de ella. Sí, es importante sobre todo porque, bueno, los facilitadores hablamos en ese momento con las partes y ellos manifiestan su voluntariedad, pero es correcto que hay gente que dice, bueno, yo firmé el acuerdo reparatorio, sí fue mi voluntad, pero el alcance realmente no lo conocía porque una vez que me asesoro con un abogado, me dice, por ejemplo, en los fraudes o en los abusos de confianza, que ya llevamos otro procedimiento civil y ese yo no se lo hice el conocimiento al facilitador. Entonces celebramos el acuerdo en estas condiciones sin tomar en cuenta esto jurídico. Entonces, ¿tú qué consejo les pudieras dar a las personas que están como intervinientes ahí en la unidad en qué deben de fijarse al momento de estar firmando un acuerdo reparatorio? Yo creo que es importante, los mecanismos han ido avanzando, que sí puedan ir acompañados en los casos que tengan duda o inclusive manifestarle al facilitador, sabe que no quiero firmarlo, deme oportunidad que venga un abogado o nómbreme un asesor jurídico en este momento que me pueda auxiliar porque tal vez no estoy comprendiendo el alcance o inclusive decir, permítame revisarlo y ya podemos checarlo. La ley nos marca que las sesiones pueden ser diferidas. O sea, no quiere decir que nosotros llevemos una sesión y en ese momento tengan que firmarte un acuerdo reparatorio. Los intervinientes tienen el derecho de pensarlo o solicitar otra sesión. El consejo que les daría es que si en el momento que el facilitador les está explicando y lo está haciendo de manera correcta, pero aún así tienen dudas de firmar un acuerdo o consideran que a lo que se van a obligar no pueden cumplirlo, es mejor solicitar otra cita y revisarlo correctamente o en su caso, si ya lo firmaron y no se tomó en cuenta algo importante jurídicamente, solicitar la impugnación del mismo. No pasa nada. ¿Qué va a Sí. pasar? El juez no lo va a revisar. Es todo. El juez lo va a revisar y va a checar las condiciones. Si se da, lo aprueba y si no, puede decir regréselo y modifíquelo Sí, o te queda totalmente, ¿no? sin efecto. Sin efecto. Ah. Hablas del tema de si pues no se siente en ese momento con posibilidad de firmar. ¿Cuántas sesiones marca la ley nacional que puedes llevar? ¿Marca de un número determinado? No, no tenemos número determinado. Obviamente tú sabes que por la carga que tenemos las fiscalías, tratamos de concluir los asuntos, La primera. los que podemos. Pero no, la preparación para un mecanismo puede llevar tantas como las partes quieran. Tantas como las partes quieran. Sin embargo, cuando ya está judicializado, sí marca por ahí un término de 30 días para la substanciación del mecanismo, una vez que ya el juez no lo deriva. Sin embargo, también sí le puede hacer un informe al juez, sabe que esos 30 días que nos dio no son suficientes, estamos en pláticas y si se va a alcanzar, otórguenos más y no pasa nada. Oye, ahorita que hablabas acerca del tema de los abogados en las sesiones, ¿qué papel tienen los abogados en las sesiones ante justicia penal restaurativa? ¿Qué pueden hacer, qué no pueden hacer? ¿Cuál es su papel y su rol dentro de una sesión? Mira, hemos de confesar que cuando empezamos les teníamos miedo. Sí, Y decíamos los compañeros, no, es que va a entrar el abogado y yo ya tengo mi discurso y ya sé cómo llevarlo y en vez de ayudarme, pues me va a echar todo a perder. Pero la verdad es que no, con el paso del tiempo yo creo que son los mejores aliados que puede tener un facilitador. Pueden estar presentes siempre y cuando ambas partes
cuenten con su abogado, porque si no, pues sí se ve desproporcional. Y tú sabes que el sentimiento de una persona decir, oiga, estoy aquí, está el facilitador y un abogado, y yo no traigo a nadie. Sientes que es 2 contra 1. Exactamente, pero la verdad es que en la práctica ha sido muy bueno, inclusive ya tenemos despachos jurídicos que llegan y dicen, "Lic, ya llevamos pláticas por fuera, ya llegamos a un acuerdo, y lo plasmamos más o menos así, como ven, nos lo revisas, lo hacemos, y para nosotros, sobre todo en los delitos patrimoniales, que son fraudes de mucha cuantía, nos ha ayudado. ¿Hasta dónde pueden intervenir? Una vez que estén en las sesiones, tienen que guardar el respeto. Quien conduce el mecanismo es el facilitador. No podemos darles el uso de la voz a ustedes, aunque quisiéramos, porque primeramente las partes tienen que explicar cuál es su postura y su voluntariedad. Sin embargo, si dentro de esa sesión las partes tienen algo que explicar jurídico, que no saben cómo abordarlo, entonces el abogado está para ayudarlos en todo momento. O inclusive, digamos, que vas como abogado y la otra parte no lleva, a la hora de firmar el acuerdo reparatorio, nosotros siempre le decimos, hable a su abogado, que lo revise para ver si está correcto, le modificamos algo. La asesoría es un derecho al que tienen los intervinientes en todo momento, y el abogado estar siempre y cuando guarde el respeto por el mecanismo. Fíjate, es importante lo que nos das a conocer porque sí es cierto lo que comentas. De inicio, nosotros como abogados, asesoría jurídica, defensores, leyendo la ley nacional, se establece que nada más pudieran salir para pedir alguna asesoría, algún consejo jurídico para las personas que intervienen, pero hemos ido creciendo en este nuevo sistema, operadores, en el sistema, y pues creo que se han dado las cosas. Me parece interesante el tema de que inclusive ya vayan con una propuesta y que digan, oye, pues nada más quiero que lo plasmes. Ujú. Ahí la siguiente pregunta, y que es un tema aquí de las personas que se están conectando. En las sesiones de mecanismos alternativos, ¿cómo pueden intervenir los auxiliares y expertos a petición de las partes? Mira, eso también viene en la ley de mecanismos y nos dice que no solamente son los expertos, sino las autoridades federales y estatales las que tenemos que estar coordinadas. Por un ejemplo, recuerdo mucho un asunto que llevamos de una mala práctica de un médico, en el que decían, bueno, la verdad es que nosotros sentimos que la víctima decía, yo siento que por una mala práctica conmigo, yo tuve unas consecuencias médicas que no debía haber tenido si hubiera tenido precaución el médico, si hubiera hecho bien su trabajo. Entonces, obviamente tú sabes que tanto el facilitador como los abogados y las partes, pues no somos médicos para entender los términos en los que se está hablando. Y en ese asunto, el abogado solicitó que si podía estar presente el médico legista. ¿Para qué? Pues para que también checara el expediente clínico que se llevaba y pudiera dar una determinación u opinión si consideraba si efectivamente había habido un tipo de negligencia. En ese asunto en específico es importante porque nosotros como facilitadores les hemos hablado para que nos auxilien, pero ya que nos lo solicitara una de las partes fue un ejercicio importante, así se habló. Se habla con el médico legista, se le dice que es parte de la sesión, se estuvo ahí platicando con ellos y ya les dio su opinión. Yo considero que no se da por esto, ya hablaron, y una vez que lo escuchó la víctima, quedó convencida de decir, ah, ok, entonces ya escuché la parte de otro médico que me dice cuál es su óptica desde perito, y hicimos un acuerdo reparatorio. Entonces lo pueden solicitar los abogados, lo pueden solicitar las partes, y lo hacemos mucho, sobre todo cuando son los hechos de tránsito, que me dicen, déjeme traigo mi mecánico, Ah, déjeme ver si se puede reparar. Es que me dice que quedó descuadrado. Es que, a ver, pues traiga una cotización de su perito y usted ahí la estaría otra. el experto. Ahí entra el experto. Pues está interesante y además está fundamentada en la ley que se puede presentar. Sí, e inclusive te digo, no nada más con expertos, sino con facilitadores de otros estados, ya hemos llevado sesiones virtuales. ¿Y cómo son?
Mira, solicitan una colaboración y, por ejemplo, en un asunto contra la subsistencia, está ya la señora a quien le deben la pensión, lo que determinó el juez, Los alimentos. los alimentos, y solicitan que el mediador cite aquí a la persona porque aquí vive. La citamos, nos pusimos de acuerdo el facilitador y yo la hora y todo lo hicimos virtual, y a la par que la facilitadora está llevando su sesión, yo aquí le estoy explicando cuáles son los alcances, qué quiere decir, si llega a un acuerdo reparatorio, ella lo envía, lo firman aquí y lo regresamos. Lo hacemos en comediación, así se llama. Entonces, se puede hacer con las autoridades federales de otros estados, con los expertos, con Uso cualquier. del artículo 51 de medios tecnológicos y le van Así dando es, ahí seguimiento al forma. tema de estado a estado. Ujú. Y también eso es interesante porque pues nosotros como operadores podemos hacer uso de esa herramienta. Me dijiste que el término es Comediación. comediación. Muy bien. De otra pregunta, licenciada. Ahora estamos llenos de preguntas. Aquí en el tema de las sesiones, vamos a pensar en un ejemplo en el que está todavía el expediente o la carpeta de investigación en la mesa del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, pues, ha sido omiso en derivar esa carpeta a medios alternos. Entonces, alguna de las partes puede llegar mediante escrito de manera directa a Justicia Penal Restaurativa para que puedan conocer de ese expediente. No a justicia restaurativa, sino con el mismo Ministerio Público, basta que tú le invoques el 17 constitucional para que tenga la obligación de derivarlo, porque así lo dice, van a privilegiar las salidas alternas. Ya en dado caso tendría que acordarte cuál es el motivo por el cual no, pero si el delito cabe, no tiene por qué no derivarlo y se hace así. Si han acudido varios abogados a decir, oiga, Lix, se lo puedo solicitar a usted y usted lo solicita, no, lo correcto es que el Ministerio Público me lo derive, pero usted puede solicitárselo al Ministerio Público y el Ministerio Público con ese escrito tiene la obligación de privilegiar la salida y mandar. Si te lo presentan a ti o a usted en la unidad, la respuesta sería negativa. Sí, porque nosotros no tenemos la facultad de decirle al Ministerio Público que nos derive tal o cual asunto. Al final de cuentas, la aprobación es de lo del juez. Nosotros somos el órgano que lo realizamos a petición de uno u otro. Y si aún no está la querella presentada y te llegan con una petición para que tengan una sesión de acuerdo reparatorio, No se puede. El requisito es que esté la querella. la querella presentada. Sí, porque sí hay mucha gente que dice, oiga, como el CEJA funciona así, Sí. el CEJA llegas y tú le dices, oye, yo quiero que cites a tal persona, hacen una ficha de canalización y así funciona, pero las direcciones de justicia restaurativa no. Tiene que haber una querella, una solicitud del Ministerio Público. Para los que están aquí conectados, el CEJA es el Centro de Justicia Alternativo dependiente del Poder Judicial del Estado de Durango, que es diferente al tema de justicia penal restaurativa, pero es en la Fiscalía del Estado de Durango. Sí. También ahí me parece importante el tema de cómo puedo yo decirle al Ministerio Público que si ya solicité que me lo enviara a medios alternos y que yo considero que reúno los requisitos para que se vaya, es decir, que es lo que habíamos hablado, un delito de a petición de parte, es por querella necesaria y que él sea omiso en enviármelo y en enviármelo para irnos allá a Justicia Penal Restaurativa. ¿Qué medio puedo realizar? Bueno, yo creo que ahí sí ya tendría que acudir al órgano interno. Ok, enterado. No nos metamos en eso porque estamos en No. una charla muy amena. Aparte los compañeros siempre las derivan. Hacen rápido la Sí, derivación. siempre. Licenciada, el tema de acuerdos reparatorios, volviendo al tema del 20 bis y que es el catálogo amplio. En el tema de amenazas, Ujú. que es una hipótesis muy, muy recurrente y que a lo mejor decimos que es un delito que se da de manera cotidiana. Hemos visto que la práctica, pues, se dan sesiones donde se invitan a las partes a que lleguen a un acuerdo, pero muchas de las veces no está el tema de un dictamen en psicología.
¿Qué pasa en esos casos? Mira, por ahí le comentamos a las partes, oiga, usted tiene derecho a que si en el dictamen del perito se establece que usted tiene una afectación, a usted le puedan dar esa reparación del daño que consiste en lo que el perito comente, que son las sesiones que usted tiene que llevar. Luego hay gente que dice, "Lic, la verdad yo no quiero nada, o sea, yo lo único que quiero es que se comprometa porque eso es la justicia de paz. Los acuerdos reparatorios pueden ser obligaciones de hacer, no hacer, dar una disculpa y eso basta. Sí, Entonces, esa es la obligación. Hay gente que dice, yo mire, nada más quiero que se disculpe conmigo, que no se me acerque y es todo. Yo estoy llevando terapias o la verdad no ni acudí con el perito. Entonces se establece la obligación. ya lo superé. Ajá. O hay personas que dicen, pues la verdad no tengo afectación, o sea, pero lo que no quería es que esto trascendiera. Mm, Entonces se establece en la obligación que aun y cuando no se cuenta con un dictamen pericial del cual ya se le hizo el conocimiento, es su voluntad darse por reparado con la disculpa o con no molestarse, porque luego nos suceden también asuntos en donde dicen, bueno, pues es que también me agredió, sí, entonces, pero no denuncia. Y ya, dicen, ¿sabes qué? No quiero nada, tampoco quiero que me denuncie, lo único que quiero es que aquí termine. que ahí entra el tema de, bueno, yo no hago y tú tampoco. Exacto, Compromisos mutuos. que es muy importante que como abogados sepan, porque también nos lo solicitan, que dicen, vale, y póngale ahí que también se compromete la víctima. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque Ok. es víctima dentro de mi carpeta, pero yo puedo poner que de manera voluntaria ella expresó en la sesión que desea no molestarlo. No es una obligación. Porque el rol es distinto. Ajá, exactamente. No es una obligación, es una manifestación que realiza. No lo estoy obligando a que se comprometa a algo, porque como te comento, para nosotros es la víctima. Sí. Y en este caso de justicia de paz, ¿a qué le llaman? Me pareció interesante el vocablo. Fíjate que es justamente el corazón de restaurativa. Nosotros hablamos de que con un diálogo las personas pueden llegar a un acuerdo reparatorio y a terminar el conflicto. Siempre dicen, bueno, licenciada, pues que yo quiero que se vaya a la cárcel. O es que yo quiero que no, que hasta donde tope es la frase de ellos para siempre. Y hacerles entender por el medio del diálogo, bueno, ¿qué va a causar esto? Un desgaste. O sea, va a causar un desgaste de usted en su patrimonio, en su persona. Y nosotros hablamos justicia de paz, esto, ponernos en una mesa a la altura de las partes, sin que nadie se sienta por encima de otro y hacerles ver que la salida alterna que les ofrece el Estado es esta, recordando siempre nosotros como facilitadores que Restaurativa está hecha para quitarle esa carga al Ministerio Público de Asuntos que se pueden arreglar con nosotros y que le costaría más al Estado llevar una audiencia. Entonces ya hacerles saber, pues sabe que no va a llegar a prisión. O sea, lo que yo puedo hacer por ustedes es esto y el registro que le queda, porque también la gente es mucho de órdenes de restricción. Sí. Bueno, este registro es importante para que si reincide, usted acuda con el juez, hay una carta en la que se dice que ya celebró un mecanismo alterno y tal vez el juez tomando en consideración esto, le pueda dictar esa medida. Oiga, y ahorita que habla de eso, a mí me parece traer a colación un tema que el doctor Alvarado, que usted lo debe de conocer, Sí, decía que una salida alterna pudiera ser también considerada el perdón de la parte ofendida. sí, ¿Usted levanta perdones en justicia penal restaurativa? sí, nosotros lo consideramos también una salida alterna, ya que se trata de una voluntad de una de las partes en un delito de querella, de decir, pues ya no quiero. Inclusive pasa mucho, tú lo debes saber cuando dicen, presenté la denuncia y en cuanto le llegó la invitación, fue y me pagó Sí. y ya se disculpó y ya deseo darle el perdón. Nosotros lo tomamos también como una salida Ojo alterna. ahí para las personas que nos están viendo, el perdón no genera registro, No, no no, genera registro nacional. Entonces, el siguiente tip o el consejo que también pudiéramos dar en esta sesión es, pues si se trata de un delito que trae como consecuencia que pueda ser susceptible de perdón, lo interesante para que no quede ese registro sería obtener el perdón de la parte ofendida o de la víctima. sí, así es. Ustedes como abogados pueden decirnos, oiga, pues en vez de hacerme un acuerdo de cumplimiento inmediato, Sí, donde me va a quedar una salida, pues convenza, por favor, ayude a que sea un perdón. Y claro. así no me genera un registro. Y hay delitos y gente, usuarios que se prestan sin problema. Y lo firman. Muy bien. Parece bien esa salida alterna. Ahora, también otra de las dudas que tenían las personas que estaban conectando
y quisiera que tú nos contestaras es, ¿levantan ante ustedes como medio de terminación anticipada o forma de terminación de un conflicto, suspensiones condicionales del proceso? No, no, eso ya se lleva con el juez, con los requisitos que marca el artículo. Nosotros no llevamos suspensiones, únicamente acuerdos reparatorios y hasta ahí llegamos. Solamente acuerdos Así es. reparatorios. Sería importante porque era una pregunta del público, que de los que están conectando, del tema de si era posible que se levantara con ustedes una suspensión condicional del proceso, y también que yo sé que es un tema de derecho, pero pues que es una pregunta aquí de las personas, si pudieran establecer ahí con usted un procedimiento abreviado. No, tampoco. Esa es una terminación anticipada que solamente es una vez que el juez lo revisa y considera que se dan las Muy bien, condiciones. entonces, basándonos en el acuerdo reparatorio, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, a lo mejor alguna interacción con los compañeros de Facebook. Por aquí le Sí. mandan Edelis Alvarado, la mejor licenciada. Yajaira Mena le manda un saludo. Fernando, mejor licenciada para este tema, no pudieron haber invitado. Pues ahí Armando Ortega nos pide el link de YouTube, sale el comentario que estamos en Facebook. Ávila, Aline, Tania, excelente tema. Entonces ahí, por favor, si le podemos mandar un saludo a nuestros alumnos que se están ahí reportando. Pues todos los fans que están acompañándonos aquí de la licenciada Nayeli, la verdad es que yo también considero que respecto a este tema no hay otro invitado mejor para dar la explicación. Nos pareció interesante el tema de los medios de impugnación, y basándonos sobre ese punto hemos tenido comentarios positivos. Entonces, para mí es muy importante el tema de que el artículo 190, me estabas platicando inclusive que hubo aquí ya en La Laguna el primer medio de impugnación. Sí, lo llevamos por ahí en, en un asunto que se llevó en la subdirección, que inclusive también fue con amparo. Ahí, la verdad, se concedió a favor de la subdirección que estaba bien hecho el acuerdo. ¿Por qué? Porque la voluntariedad la expresamos en 3 ocasiones de manera escrita. Ok. Entonces, pues nos comentaban en ese asunto en específico que el facilitador había sido omiso en recabar esa voluntad, que no había sido voluntad de las partes firmarlo y que aparte no entendía los alcances que llevaba un acuerdo reparatorio porque el alcance pues era la extinción. Ajá. En ese asunto en específico, pues se le comentó al juez que considerábamos nosotros que se había llevado correcta la sesión, que se habían aplicado los principios, que la obligación estaba, la firma estaba, Sí. y también en particular era abogada la persona que O firmaba sea, el como víctima. intérprete del Ajá. abogado. Entonces, se le preguntó en varias ocasiones si entendía los alcances e inclusive expresó delante del otro interviniente que las conocía perfectamente porque era licenciada en Derecho. Entonces, el juez, al tener conocimiento y ver que ya había pasado el plazo, consideró que estaba correcto el acuerdo reparatorio. Entonces, para conocimiento de los que están aquí viéndonos y nos escuchan también, básicamente fue que al leer el acuerdo reparatorio firma, la interviniente solicita la intervención del juez de control. ¿Quién acude a esa audiencia? Acude el asesor jurídico. Acudí en este caso yo y un agente del Ministerio Público y se encuentra el juez y la víctima. Y el interviniente. Y el Era interviniente, la víctima en este que era caso, la la víctima. abogada. Así es. Abre debate primero la interviniente, sujeta a consideración del juez, que quede nulo. Ujú. Le da el uso de la voz en este caso ustedes como su dirección de justicia penal restaurativa, y entonces el juez ahí resolvió. ¿En qué Sí, sentido? en el sentido de que ya había pasado primero el tiempo para que pudiera impugnarlo y que de las constancias que nosotros le habíamos comentado que teníamos, se derivaba que había sido su voluntariedad, además de que tenía la educación, el nivel de educación suficiente para entender los alcances del acuerdo reparatorio y así lo había expresado. Básicamente se sustancia como un auxilio judicial, Ok. es muy similar. Nada más en este caso, si el juez revisa a profundidad qué fue lo que se estableció en el acuerdo reparatorio,
cuándo se realizó y cuándo está pidiendo la intervención de él. Que en este caso el juez falló a favor de justicia penal restaurativa, entonces queremos entender por dos aspectos, el tema de la temporalidad para solicitarlo y el tema de que no vio ningún vicio o falta alguno de los principios de justicia penal restaurativo de la ley nacional para poder decir que pues no se aprobaba. Sí, así es. Primero por la temporalidad. Eso Ok. yo creo que lo dejó claro. Y en segundo por eso, porque a una vez que se le da lectura a la obligación que nosotros hacemos, dice, pues no está desproporcional, o sea, es un delito que en el cual cabe esa obligación y el facilitador no se ve en ningún momento que se esté excediendo de las facultades que le da la ley nacional. Establecías hace un momento que inclusive en 3 ocasiones se realizó la voluntad en el documento. ¿En qué punto sería? Mira, cuando nosotros nos derivan una denuncia, el Ministerio Público, en algunas de las denuncias, que inclusive son por escritos, a veces manifiesta a la víctima, yo deseo irme a justicia restaurativa. Ese sería un primer punto. Ah. Luego nosotros hacemos una manifestación de voluntad. Lo primero que hacemos cuando tenemos una denuncia es preguntarle, ¿quiere estar aquí? Ok, si quiere estar aquí, fírmeme esta manifestación de voluntad. Desde ese momento se sujeta al mecanismo alterno, porque al ser alterno al procedimiento, pues lleva obviamente sus reglas y sus tiempos distintos. Entonces, una vez que no lo firman, pues ya está sujeto a los tiempos de restaurativa y a los principios que nosotros llevamos. Y posteriormente en el acuerdo reparatorio, Ahí otra demostración. otra vez, en la Esto obligación. estaba amarrado. Entonces, por ejemplo, ahí, licenciada Nayeli, ¿algún otro tip que nos puedas dar en relación a esta plática para cerrar el día de hoy el programa? Pues yo creo que primero que los abogados no le tengan miedo a las salidas alternas, porque luego consideran, bueno, pues si me lo llevo a la unidad de investigación o si me ve mi cliente, ¿no? Que llegué hasta con el juez, pues va a sentir que hice un mejor trabajo. La verdad es que no. O sea, a veces lo que más sucede es que pierde el tiempo la gente y llega a la audiencia y dice, pues obtuve exactamente lo mismo que me comentó la facilitadora que iba a tener desde hace mucho tiempo. Ok. Entonces, en ese sentido, y que se animen más a ser participativos en cuanto a sus acuerdos. Un tip también sería, porque luego lo están haciendo recurrente, que de nada vale hacer el acuerdo y llevarlos ante el notario, porque sucede. Ya hay abogados que dicen, bueno, ya lo llevé ante el notario y ya nada más se lo presento a la gente del Ministerio Público y ya está, ya hicimos acuerdo. Pues no tienen validez. O sea, el acuerdo reparatorio se tiene que llevar en el órgano especializado porque, como te comenté al inicio, el facilitador certificado le tiene que dar la legalidad. Pero si ya es así las condiciones, lo que podemos hacer es esto. Préstenoslo, díganos a qué acuerdo llegaron, si se presta y todo está bien, lo elaboramos. O sea, básicamente el tip o el consejo jurídico en esta charla que das es, si llevan por escrito ante el notario público, ahora sí que tendrían que hacerlo de ustedes ese acuerdo, Sí, porque si no, no tiene ninguna validez. por el tema de lo que dice la ley nacional, que tiene que Así es. ser ante el órgano especializado. Así es, Notario no es, acá de este lado sí. ¿no? Y en la impugnación, pues ahí encargarte y encargarles a todos Sí, que lo correcto es lo que te comento, solicitarle al juez dentro del término y pues no acudir por ahí, luego llenan de quejas a los facilitadores sí. en asuntos internos que nada tiene que ver y que no van a nulificar un acuerdo reparatorio, solamente el juez es la única persona que nos puede decir, sabes que está mal realizado y hay que modificarlo. Básicamente es tomar en cuenta el artículo 190 del Código Nacional Así de es. Procedimientos Penales que nos da las pautas para poder realizar la impugnación de cualquier acuerdo reparatorio y como extra el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Sí, Penales. así es. Pues la verdad considero, salvo lo que tú nos digas, licenciada, que estuvimos muy a gusto en esta plática y la verdad es que los consejos que nos diste pues son de vida a los que estamos litigando, a los que estamos como intervinientes. Invitar aquí a todos los compañeros, abogados e inclusive a los alumnos de aquí del Centro Universitario Trilingüe que pues a las próximas sesiones se conecten y la verdad es que los invitados que han venido y que nos han acompañado han sido de calidad. Licenciada Nayeli, agradecerte, la verdad es que
Se nos fue bien rápido el tiempo. Sé que en esta sesión, pues a veces, con tanta información que es de calidad, es poquito el tiempo, pero si tú nos permites en otra ocasión, ahora que nos puedas dar otra oportunidad de invitarte al programa y que estés presente. No, muchas gracias a ti, agradecerte el espacio, la invitación, los comentarios es a mi persona y cuando indiques. Si quieres compartirnos tus redes sociales o alguna forma en que estés disponible y en el caso de que se te pueda hacer alguna consulta, porque sé que has estado en otras charlas jurídicas, estuviste en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la verdad muy interesante, entonces los compañeros de aquí del Centro Universitario Trilingüe, como habíamos dicho a los alumnos, a veces les queda alguna duda, ¿es posible contactarte, Lin? Sí, claro, tengo, bueno, por Facebook, parezco como Naye Alvarado, y igual te dejo mi teléfono, que es por donde me han contactado después de la charla que dimos en la Casa de la Cultura, la cual también quedó videograbada y está a disposición. Ah, muy amable, licenciada. Entonces, con esto cerramos la charla jurídica antes de Unos orden. saluditos. Sí. Sí, Ávila Aliné Tania, excelente tema. Ángel Varo, excelente ponencia. Licenciada Nayeli, felicitaciones por su preparación. Omar Galván Villarreal, muchas felicidades a la licenciada Nayeli, excelente colaboradora. Adrián Delgado también le manda felicitar y nos comenta Aline, es mejor un buen acuerdo que un buen play. Así es, Correcto. sí, lo entendió. Cierto, sí. La verdad se ahorra mucho tiempo y dinero. Sí, así es. Pues muchas gracias y con esto terminamos este episodio de Charla Jurídica y agradecerles por habernos acompañado. Gracias a los compañeros aquí en Foro. Gracias. Esta temporada de Charla Jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales análisis, conceptos de las diferentes materias, civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de Charla Jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales análisis, conceptos de las diferentes materias, civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de Charla Jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales análisis, conceptos de las diferentes materias, civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025.